Hola a todos, bienvenidos nuevamente a una semana más para estudiar la palabra de Dios. Y esta semana continuamos nuestro estudio del libro de Génesis, pero esta semana comenzaremos a estudiar acerca de otro personaje del libro de Génesis y se trata ahora de José. Se trata ahora de José, uno de los hijos de Jacob. El título de la lección para esta semana, la lección ya número 11 para esta semana, el título es José, experto en sueños. José, experto en sueños. Y antes de continuar con el estudio del día de hoy, domingo 5 de junio, vamos a orar para que Dios nos guíe a través de su Santo Espíritu en el estudio de esta mañana. Padre nuestro, gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias por esta nueva semana que nos das. Gracias por un nuevo día. Gracias por tus bendiciones, por tu cuidado. Gracias por todo, Señor, lo que haces en nuestras vidas. Ahora, Señor, vamos a estudiar tu palabra. Permite, Dios, que tu Espíritu Santo pueda estar con cada uno de nosotros y que este mismo Espíritu, Señor, pueda darnos la sabiduría para poder comprender el estudio de este día. Acompáñanos, quédate con nosotros y que todo, Señor, pues sea de provecho para nuestras almas, para nuestro aprendizaje, para nuestras vidas, que podamos comprender la lección de este día, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque siempre en la Biblia encontramos tus consejos, encontramos sabiduría. Bendícenos, Padre, y quédate con nosotros. Te lo suplicamos en Jesús. Amén. Bien, José, el experto en los sueños. Ese es el estudio. Y a través de los capítulos de esta semana, vamos a ver cómo nuevamente la providencia de Dios, se afianza nuevamente. A pesar de la maldad y de la perversidad del corazón humano. A pesar de lo malo que nosotros hagamos, a pesar de que nosotros compliquemos los planes de Dios, Él siempre estará con nosotros, Él siempre va a cumplir su promesa, Él siempre va a cumplir su propósito en nuestras vidas. Y hoy comenzamos esta semana el estudio de un nuevo personaje que aparece en el libro de Génesis, del cual se habla mucho. Hay una buena parte del libro de Génesis que habla de este patriarca, de José. Y la lección, pues, de este día, domingo, se titula Problemas familiares. Es la lección para hoy. Problemas familiares. Y así que el estudio lo vamos a basar en el libro de Génesis, siempre en el capítulo 37, y lo basaremos en los versículos del 1 al 11. Ahí estará basado nuestro estudio de hoy. Y dice este texto, esta parte, estos versículos, dice lo siguiente, y leo la Reina Valera de 1960. Dice el versículo 37, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre,
en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven, dice, estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, que eran mujeres de su padre. E informaba a José a su padre de la mala fama que tenían estos hijos, sus hermanos. Y dice el versículo 3, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Versículo 5, y José soñó un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Versículo 7, he aquí que estábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Versículo 9, soñó aún otro sueño, José, y lo contó a sus hermanos y les dijo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Verso 10, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre Israel lo reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y el verso 11 dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba, dice, en este sueño, en eso que les había contado José. Jacob, el pecado de Jacob y la serie de sucesos que había acarreado no dejaron de ejercer una influencia para el mal. Estoy leyendo Patriarcas y Profetas en la página 186. Y ella produjo, dice, amargo fruto en el carácter y la vida de sus hijos. Y cuando estos hijos llegaron a la adultez, cometieron graves faltas. Las consecuencias de la poligamia se revelaron en la familia. Este terrible mal tiende a secar las fuentes mismas del amor y su influencia debilita los vínculos más sagrados. Los celos de las varias madres habían amargado la relación familiar. Los niños eran contenciosos y contrarios a la dirección, y la vida del padre fue nublada por la ansiedad y el dolor. ¿Se imaginan ustedes ese ambiente que nos menciona Patriarcas y Profetas? José en su vida hasta este momento había cometido errores. Jacob, perdón, había cometido errores. De ahí su nombre, que era suplantador, que era mentiroso, que era engañador. ¿Cuántos sinónimos más se le han dado a Jacob? Pero imagínense ustedes que Jacob se fue de la tierra de su suegro, ¿verdad? Y partieron a la tierra de Canaán. Llegaron a la tierra de Canaán, a la tierra de su padre, ¿verdad? Y este viaje que Jacob tuvo para llegar allá a Canaán, a la tierra prometida, dice que sabemos y hemos leído en la Biblia y ya estudiamos durante las semanas pasadas que ha sido lleno de tragedias. Una de ellas estudiábamos acerca de la violación de Dina, ¿verdad? Eso fue una tragedia, ¿verdad? Otra tragedia
es la muerte de Raquel, la mujer, la esposa que él amaba. Murió en el camino para llegar a Canaán. ¿Verdad? Otra tragedia para Jacob. Y también podemos mencionar otra tragedia más en Génesis 35, que es que cuando Jacob aún lloraba a Raquel, Rubén, el hijo primogénito de Jacob, ¿verdad? Que iba a ser su heredero, el patriarca, el sacerdote de la familia, ¿verdad? Vino él y se metió y se juntó con Bila. Tuvo relaciones sexuales con Bila. Bila era madre de dos hijos de Jacob. Y Jacob no dijo nada. ¿Verdad? Era tan pasivo que Jacob no hizo absolutamente nada cuando vio el comportamiento, cuando se enteró del comportamiento de su hijo. ¿Verdad? Cuando fue Dina violada y él se enteró, él no dijo nada. ¿Verdad? Y toda esta, ¿se imaginan ustedes todo esto que vivió la familia? Todo esto que vivió la familia de Jacob, sus esposas, sus hijos, todo este ambiente, qué buena influencia pudo haber generado en sus hijos. Qué buena influencia pudo haber generado en todos sus hijos, incluyendo a José, ¿verdad? Que es del que vamos a hablar en estos días, en las siguientes semanas. ¿Cómo influenció todo esto en José? ¿Se imaginan ustedes? Bueno, aparte de esto, ya leímos en el texto que José era el hijo predilecto, el hijo que más amaba a Jacob, ¿verdad? Y dice Patriarcas y Profetas en la página 186 siempre, dice que, hablando sobre la influencia, ¿verdad? Que tuvo todas estas tragedias, el comportamiento de los hermanos de José, dice, sin embargo, hubo uno de carácter muy diferente, a saber, dice, el hijo mayor de Raquel. ¿Quién fue? José, cuya hermosura personal no parecía sino reflejar la hermosura de su espíritu y su corazón. Dice que era puro, activo y alegre. El joven reveló también, dice, seriedad y firmeza moral. A pesar de todo eso que él había vivido, él tenía una firmeza moral, dice Patriarcas y Profetas. Escuchaba las enseñanzas de su padre y se deleitaba en obedecer a Dios. Oiga bien, una familia en problemas, como se titula la lección de este día. Y José dice que no había sido influenciado con toda esa mentira, con toda esa maldad, con todas esas tragedias, ¿verdad? Él se deleitaba en obedecer a Dios, las cualidades que lo distinguieron más tarde, dice, en Egipto, y vamos a ver ese tema más adelante. La benignidad, la fidelidad, la veracidad aparecían en su vida diaria. Habiendo muerto su madre, dice que sus afectos se aferraron más estrechamente a su padre. Y el corazón de Jacob estaba ligado a este hijo que había tenido en su vejez. Leímos ahí en Génesis 37. Y ahí nos dice que Jacob amaba a José más que a todos sus hijos. Y continúa diciendo Patriarcas y Profetas en la página 186, pero hasta este cariño había de ser motivo de pena y dolor. Imprudentemente Jacob dejó ver su predilección por José, y esto motivó los celos de sus hermanos, los celos de sus demás hijos. Y al ver José la mala conducta de sus hermanos, dice que se afligía mucho y se atrevió a reprenderlo suavemente, pero esto lo único que hizo fue levantar más odio de sus hermanos, más resentimiento de ellos.
A José le era insufrible ver pecar a sus hermanos contra Dios. No podía dejar de sufrir, dice Jacob, José, cuando veía que sus hermanos pecaban. Y él, por eso es que José exponía esta situación a su padre, pero esperando que la autoridad de su padre indujera a sus hermanos a enmendarse, a corregir su conducta. El imprudente regalo que Jacob hizo a José de una túnica costosa, como la que usaban los príncipes, las personas de distinción, les pareció otra prueba de parcialidad y suscitó en ellos la sospecha que pensaba excluir a los mayores para dar la primogenitura al hijo de Raquel. Y esto lo dice Primera de Crónicas 5:2, cuando nos dice, Primera de Crónicas 5:2 nos dice, bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos. Y oiga cómo termina, mas el derecho de primogenitura, dice, fue de José, dice Primera de Crónicas, ¿verdad? Entonces, su malicia dice que aumentó aún más cuando el joven les contó un sueño a sus hermanos, un sueño que él había tenido, y les contó lo que leíamos, donde les dijo que estaban atando manojos en medio del campo y que el manojo de él se levantaba y que se quedaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el niño. Y ahí leíamos en el texto también cómo sus hermanos habían exclamando, diciéndole, ¿reinarás tú sobre nosotros? Más adelante leíamos también en el versículo 9 que había tenido otro sueño cuando la luna y el sol y 11 estrellas se inclinaban ante él, ¿verdad? Y Jacob dice que no dejó de pensar en esto. Jacob lo estuvo meditando en esto, que era lo que Dios trataba de revelar. Patriarcas y Profeta en la página 187 dice, en aquel momento que el joven estaba delante de ellos, iluminado su rostro, su hermoso semblante por el espíritu de la inspiración, sus hermanos dice que no pudieron reprimir su admiración, pero no quisieron dejar sus malos caminos y sintieron odio hacia la pureza que reprendía sus pecados. La pureza de José reprendía los pecados de sus hermanos y por eso también lo odiaban más. El mismo espíritu que habitó en Caín dice que se encendió en sus corazones. Y dice la página 187, siempre de Patriarcas y Profetas, los hermanos estaban obligados, dice, a mudarse de un lugar a otro, a fin de procurar pastos para su ganado, y a veces quedaban ausentes de casa durante meses. Después de los acontecimientos que se acaban de narrar, se fueron al sitio que su padre había comprado en Siquem, ¿verdad? Acordémonos que en Siquem fue donde Dina fue violada. Pasó algún tiempo sin noticias de ellos y el padre comenzó a tener miedo por la seguridad de ellos, ¿verdad? Por el lugar donde estaban. A causa de lo que ellos habían hecho, a causa de la crueldad cometida, dice, antes con todos los muchachos de ahí de Siquem. Entonces mandó a José, dice, a buscarlos y a traerle noticias respecto a su bienestar. Si Jacob, dice Patriarcas y Profetas, si Jacob hubiera conocido los verdaderos sentimientos de sus hijos respecto a José, no le habría dejado solo con ellos. Pero ellos, los hermanos, dice que habían ocultado sus sentimientos cuidadosamente de su padre. ¿Cuántos problemas acarrió en esta familia el hecho de que Jacob haya visto predilección en su hijo José? Y es que los hermanos de José no eran tontos, por así decirlo.
¿verdad? Ellos se fijaban bien en lo que Jacob hacía con José, en cómo Jacob prefería a José, en los privilegios que le estaba dando. Y todo eso desencadenó el odio, el rencor, ¿verdad? El resentimiento de sus hermanos hacia José. Generó problemas en la familia. ¿Será que en nuestros hogares en alguna ocasión, como padres, hacemos esto y generamos envidia, generamos celo en los hermanos de nuestros hijos? ¿Cómo? Pero podemos ver, y como decíamos al principio, que a pesar de todo esto, la providencia de Dios se va a manifestar. ¿Cómo va a pasar? Eso es lo que eso lo vamos a estudiar más adelante. Por hoy, en este día domingo, nuestro estudio ha sido como una introducción para lo demás que se viene. Todos estos problemas familiares, vamos a ver qué es lo que genera. El día de mañana continuaremos. Y la invitación es para que estés conectado con el cielo y puedas aprender más y puedas conocer más. Puedas conocer también cuál es el resultado de haber eh, generado estos problemas en la familia. Pero también vamos a ver más adelante toda la providencia de Dios, de cómo Dios, a pesar de la maldad, a pesar de todo lo que nosotros podamos hacer, Dios siempre va a cumplir su propósito en nuestras vidas. Dios siempre tiene la providencia para cada uno de nosotros. Su misericordia, su amor, siempre va a estar manifestado, ¿verdad? Siempre va a ser manifiesto hacia cada uno de nosotros. A pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestras equivocaciones, Dios siempre va a tener una providencia para cada uno de nosotros. Y eso es lo que vamos a estudiar durante esta semana. Te dejo con esta introducción acerca de los problemas generados en la familia de Jacob, en sus hijos. Tanta tragedia, malas decisiones. ¿Cuánto problema se generó? Vamos a estudiar más adelante, ¿verdad? El desenlace de todo esto. Hoy solamente ha sido una introducción. Te invito para que mañana puedas acompañarnos y estés conectado con el cielo para poder aprender más acerca de Dios. Que Dios te bendiga y te guarde durante este día.